no he puesto las clases grabadas, a ver si esta noche lo hago. Ya empezó, ya está grabando. Sí, ya está grabando. Vuelvo otra vez a la presentación. Entonces, estas son generalidades de los animales, pero debemos mencionar las excepciones. Entonces, los animales tienen su energía consumiendo otros organismos, en general es así, ya sea que son filtradores o que comen vegetales. Por ejemplo, los copépodos van a comer microalgas, algunos pueden comer bacterias. A ver, ¿qué otro? Hay algunos que son depredadores, los calamares, algunos son herbívoros, como los caracoles, que raspan las algas que crecen sobre las piedras. Los que son filtradores, como los bivalvos, las ostras, las vieiras, la concha. Entonces, en general, van a consumir otros organismos, vegetales o animales. Y hay algunos que son detritívoros. La lombriz de tierra, por ejemplo, o los holoturios, los pepinos de mar. Ellos no son depredadores, ellos simplemente ingieren el sedimento, en el caso de la lombriz de tierra, o colocan sus estructuras bucales sobre el sustrato, y esas estructuras bucales tienen superficie pegajosa y se adhiere la materia orgánica a esa superficie y se lo llevan a la boca con las partículas que se han podido adherir a los tentáculos. Entonces, ahí no están actuando como depredadores, sino solamente como detritívoros. Igualmente, los cangrejos ermitaños, ellos ocupan, y hay algunos cangrejos obviamente son depredadores, pero otros simplemente van a comer carroña o material vegetal, y son muy eficientes eliminando los desechos de las playas. Piensen cómo en la playa se acumulan con las olas, se va acumulando algas, ramas, basura, animales muertos. Y si no fuera por este grupo de organismos crustáceos que ocupan en las playas, que son capaces de degradar esa materia orgánica, y gracias a eso pues no se acumula. Entonces, juegan un papel importante en el flujo de la energía en estos ecosistemas costeros, donde suele acumularse mucho material producto de la acción de las olas. Otra característica de los animales es que por lo regular se reproducen sexualmente. Aunque las especies animales presentan una enorme diversidad de estilos de reproducción, la mayoría son capaces de llevar a cabo la reproducción sexual. Mientras que veíamos que en los protozoarios la inmensa mayoría se reproducían asexualmente por división binaria, en los animales va a ocurrir lo contrario. Yo creo que la inmensa mayoría se van a reproducir sexualmente y más bien de forma ocasional vamos a tener reproducción asexual. Uno de los casos que desde el punto de vista económico más nos interesan son las artemias. ¿Saben lo que son las artemias? ¿Alguien la puede describir? ¿No han visitado los laboratorios de producción de poslarvas de camarón que hay aquí en Manta? Debe haber tranquilamente entre 15 y 20 laboratorios en Manta, no tantos como en la península, pero también hay bastantes, ¿no? Ellos usan, la artemia es un crustáceo, un camaroncito muy primitivo, se llama anostraca o branquiópoda. Branquio porque las branquias y poda por los pies, es decir, que no tienen branquias, sino que tienen, los pies los usan como branquias, o sea, a través de los pies que se usan para desplazarse, también ocurre el intercambio gaseoso de estos organismos. Ellos se reproducen por partenogénesis, la hembra es capaz de producir huevos sin fecundar, y esos huevos eclosionan como un organismo, no hay meiosis en este caso, hay mitosis solamente, y cuando ciertas condiciones ambientales surgen, como baja temperatura, escasez de alimento,
o el animal produce machos, ocurre la reproducción sexual y se forman quistes. Es decir, los huevos que se van a formar ya no van a eclosionar inmediatamente, sino que se van a encapsular y así pueden permanecer años. Esos quistes son los que se usan en los laboratorios de poslarvas para alimentar las poslarvas de camarón. Y muchas veces la artemia son quistes importados, entonces hay que erogar. El país tiene que estar comprando esto con dólares. Una de mis ideas a través de los tesistas, cuando podamos hacer tesis experimentales, es trabajar más con copépodos, poder producir copépodos masivamente en el laboratorio y evaluar las características bromatológicas, porcentaje de proteínas, porcentaje de carbohidratos, lípidos que tienen los copépodos, de tal manera de poder sugerir dietas nacionales a las industrias que requieren la alimentación de larvas. Es importante, en Perú, que no tiene el desarrollo acuícola como tiene el Ecuador, sin embargo, tienen un desarrollo bastante significativo en la generación de dietas para organismos de cultivo, en particular con plancton, con copépodos. Yo pienso que la industria en el Ecuador, la industria de camaronicultura en Ecuador ha crecido muchísimo. Le interesa pues tener cosas a mano, fáciles de adquirir, y en ese sentido pues está la cantidad de dinero que maneja, que no se han preocupado mucho por producir dietas alternativas que evitaran que el país tenga que erogar e importar los quistes de artemia. Pero bueno, vamos, esta es una de las ideas que tengo en mente y quizá con la ayuda de ustedes podamos desarrollarla en un futuro. Nosotros tenemos limitaciones en el laboratorio de biología. Bueno, ahorita limitaciones absolutas porque ni siquiera podemos usarlo, pero aunque lo pudiéramos usar, no son muchas las facilidades, no tenemos agua de mar, por ejemplo, pero el tecnológico que queda en Jaramillo, con el cual tenemos un convenio y una larga historia, porque justamente yo vine al Ecuador para trabajar en el tecnológico y generar y iniciar la carrera de tecnología superior en acuicultura, de la cual luego me desprendí por venirme a la ULIAN. Pero con el tecnológico mantenemos las excelentes relaciones y cada vez más tesistas de la ULIAN van a hacer tesis allí. Entonces es posible que podamos desarrollar cultivos temporalmente en las instalaciones del tecnológico hasta que se construya las instalaciones de la Universidad Laica en Jaramillo, en el terreno contiguo a donde está el tecnológico. Ellos tienen agua de mar circulante porque tienen bombas con una tubería que ingresa a 400 metros dentro del mar y de esa manera pues tienen todo un conjunto de facilidades para poder hacer cultivos con comodidad. Bien, seguimos entonces, ya hablamos de las reproducciones, decíamos que la artemia es uno de los pocos organismos donde se observa la reproducción asexual por partenogénesis, produce huevos sin fecundar. Los animales tienen movilidad, sí pueden desplazarse durante alguna etapa de su vida, incluso las esponjas que vamos a estudiar hoy, que son relativamente estacionarias, sin embargo, tienen una etapa larvaria que una forma juvenil, durante la cual nadan libremente y pueden desplazarse con las corrientes marinas. La mayoría de los animales pueden responder rápidamente a los estímulos externos como resultado de la actividad de las células nerviosas, el tejido muscular o ambos. En el caso de las esponjas, se menciona que en el laboratorio han podido observar cierto movimiento de las esponjas en acuarios. Pequeñas distancias, pero las esponjas a través de los coanocitos, como vamos a estudiar inmediatamente, producen flujos de agua. Si la esponja de alguna manera se libera del sustrato, pues ya están normalmente pegadas al sustrato, pudiera con el flujo de agua desplazarse y reposicionarse en otro sitio. Lo que pasa es que no es el despegarse del sustrato una de las características con la cual yo describiría las esponjas. Bien.
Vamos a la siguiente lámina. La carencia de tejidos distingue a las esponjas de los demás animales. Una de las primeras innovaciones importantes en la evolución animal fue la aparición de tejidos, es decir, grupos de células similares integradas en una unidad funcional. Por ejemplo, el músculo, el tejido nervioso, el tejido glandular, el tener un tejido que produce leche, en el caso de los mamíferos. En la actualidad, casi todos los animales de los 27 filas que se conocen hasta ahora tienen un cuerpo con tejidos. Los únicos animales que han conservado la primitiva carencia de tejidos son las esponjas. En estas, las células individuales pueden tener funciones especializadas, pero actúan de manera más o menos independiente y no están organizadas en tejidos verdaderos. Esta peculiar característica de las esponjas sugiere que la bifurcación entre las esponjas y la rama evolutiva que dio origen a todos los demás filos de animales ocurrió en una etapa muy temprana de la historia de los animales. Un antiguo ancestro común sin tejidos dio origen tanto a las esponjas como a los animales que tienen tejidos. Otro aspecto a considerar son la simetría en los animales. Aquí vemos esta imagen, simetría radial y simetría bilateral. Cuando un animal tiene simetría radial, uno hace un corte del animal y obtiene una imagen especular del otro lado. Es decir, son simétricos en el sentido de la circunferencia. A diferencia del escarabajo, un coccinélido, un coleóptero coccinélido, que escogió la gente del grupo de CIRC para hacer esta foto, tiene simetría bilateral. Es decir, la bilateralia es un elemento evolutivo más avanzado. Fíjense que esto está asociado con la cefalización. ¿A qué consideran ustedes que llamamos cefalización? Céfalo viene de cabeza, ¿eh? ¿Alguien se anima a darnos alguna idea? ¿A qué se llama cefalización? Nadie. Silencio en la... Bien. Piensen, los animales más primitivos no tienen cabeza. O sea, vemos este es el enterado o una esponja. Vamos a poner la foto. Estos son imágenes de 3 grupos de esponjas. Algunas pueden tener gran longitud, pero no distinguimos exactamente, son organismos sésiles, no distinguimos una cabeza de un tronco, de unas piernas. Sí, el organismo lo vemos como una sola entidad, más o menos uniforme, a diferencia del ósculo que estamos viendo aquí, este hueco por el cual sale agua de la esponja. Entonces, cuando este animal, el que tiene simetría bilateral, radial, perdón, enfrenta el ambiente o cualquier enemigo, lo enfrenta desde cualquier lado. Mientras que cuando un animal que tiene simetría bilateral, que son muchísimos animales, las planarias, los céstodos, los nemátodos, ¿qué es lo que primero enfrentan al ambiente cuando un animal de simetría bilateral tiene que hacerlo? Le da al costado, le da por el frente, le da por detrás. ¿Qué es lo que el animal normalmente enfrenta al ambiente o a otro depredador o cuando busca alimento? La cabeza. La cabeza. Y en la cabeza, ¿por qué la cabeza y no el lado? ¿Qué hay en la cabeza que permite que el animal perciba con mayor intensidad los efectos del ambiente? Tiene receptores. Los neuroreceptores, exactamente. Sí, la cefalización implica la concentración de estructuras receptoras en una parte del cuerpo, en este caso en la parte frontal, donde van a estar
los ojos, suelen estar también los órganos de la nariz, de los órganos del olfato, aunque el animal no tenga nariz, pero puede sentir el olfato, la boca. Es curioso que los peces tienen una estructura lateral muy importante. ¿Saben cómo se llama? Aparte, los peces tienen los ojos adelante, la boca, la nariz, pero tienen una estructura lateral en los lados. ¿Cómo se llama esa estructura en los peces, que también es muy importante? Empieza por... Branquias. ¿Ah? No, branquias. Branquias, sí, ok, los peces tienen las branquias a los lados, pero en el sentido de sensibilidad, captación de elementos del ambiente. Cuando compren pescado fresco, ¿no? Porque si está frito ya no se ve bien. Vean los lados de los peces, van a ver que hay una cantidad de escamas que se distinguen del resto y que pueden tener una curvatura, pueden ser rectas, formando una línea, o pueden ser curvas, una línea curva, que se extiende desde la cabeza hasta la cola. Eso se llama la línea lateral. Y la línea lateral tiene escamas perforadas. Cada escama en el centro, o en un lado, pero tiene un hueco, donde hay células sensoriales y sirven para medir presión. El animal es capaz de distinguir ruido, porque el sonido en el agua genera presión y son captados por las células de la línea lateral. Bien, pero lo digo porque es curioso que los peces, a pesar de tener cefalización, también desarrollaron la línea lateral. En tiburones, Eric, yo no se lo he visto. ¿Tú se lo has visto? ¿Algún tiburón con línea lateral? No, pero en imágenes la señalan, o sea, como que la dibujan. Ok. Pero bueno, sería cosa curiosa de buscarlo, Eri, a ver si realmente en los tiburones y las rayas tenemos línea lateral. No hay duda que en los teleósteos la hay en casi todos, ¿no? Bien, entonces este concepto de cefalización, de concentración de órganos sensoriales en la cabeza, es un elemento que revela avance evolutivo en los animales. ¿Cuáles animales no van a tener cefalización? Bueno, ya lo estamos viendo: las esponjas, los nidarios, los celenterados, los sifosovarios, que están muy relacionados con los celenterados, son gelatinosos, porque de ahí para de contar, aún las planarias tienen cefalización. Los platelmintos, los nemátodos, muchos animales van a tener cefalización por encima de estos grupos más primitivos, ¿no? Bien, bueno, aquí vemos algunas esponjas. Vamos a aumentar esto. Los que tengan aquí lo llaman esponja acampanada, esponja tubular, esponja de fuego. Esponja de fuego es por algo, ¿no? Seguramente uno la toca y sale más picado que el carrizo. Vemos que tienen varios colores. Las esponjas, como organismos sésiles, donde se mueve el agua con bastante intensidad, suelen estar ocupadas por muchos otros organismos comensales o simbiontes. Y yo cometí una vez el error de quererme llevar una a la casa. A las pocas horas no aguantaba la podredumbre, tuve que botarlas a la basura. Así que no cometan ese error, dejen tranquilitas las esponjas en el mar, porque la estructura va a tener muchos otros animalitos viviendo allí, y cuando uno la saca del agua, pues esos animalitos están, primero la esponja se muere y el animalito también, y aquello va a oler horrible. Así que dejen las esponjas tranquilas. Vamos entonces a ver la estructura, cómo funciona una esponja. Primero tenemos que están fijas al sustrato, tiene unos orificios por donde el agua va a penetrar, y un orificio principal, o algunos orificios principales
porque vemos que la esponja que está a la derecha tiene como una especie de ramas, parece un árbol, ¿no? Sin serlo. Entonces, cada una de esas ramas tiene un orificio que se llama ósculo y por ahí pues va a salir el agua. Entonces el agua entra por los lados, por las paredes de la esponja y sale por el ósculo. Tenemos entonces la célula de collar, son los coanocitos, que gracias al flagelo que están viendo allí, desplazan el agua desde el exterior hacia el interior, y en la base del flagelo hay una especie de corona que va a permitir el filtrado de organismos que vienen suspendidos en el agua, tales como bacterias, pequeñas células, algas microscópicas, larvas de organismos acuáticos de pequeño tamaño. Tiene que ser chiquito porque si no el coanocito no es capaz de atraparlo y la estructura pues sigue su curso y sale, ¿no? Entonces vemos que el poro está rodeado por unas células que parecen formar un epitelio, pero insisto que no hay un tejido verdadero aquí en la esponja. Hay unas células ameboides que la ven dentro de la pared del tejido. Hasta ahora hemos visto cuántos tipos de células. Los coanocitos o células de collar, yo les mostré una foto cuando estábamos viendo flagelados y veíamos cómo se parece un coanocito a un coano flagelado. Tenemos luego la célula del poro y la célula ameboide. La esponja es rígida. Hay algunas esponjas que tienen espículas, la vamos a ver inmediatamente. Las espículas pueden ser calcáreas o silíceas y le dan rigidez a la estructura. Es decir, que hay esponjas que no tienen espículas. Son justamente las que se usan para bañarse. Hoy en día ya casi no se usan esponjas para bañarse, sino que son esponjas sintéticas. Pero durante miles de años las personas usaron esponjas no solamente para bañarse, sino para lavar los platos, para lavar los objetos que fueran necesarios lavarlos. Pero las esponjas silíceas o calcáreas, pues si yo trato de bañarme con ellas, pues me voy a rayar todo, porque las espículas son alfileres, ¿no? Me voy a apoyar todo el cuerpo si trato de usarlas, ¿no? Entonces las esponjas que se usan para bañarse son las esponjas que carecen de espículas. Bien. Aquí vemos algunas espículas que tienen las esponjas. Estas son características taxonómicas según la espícula. Uno puede, para obtener la espícula, uno toma un portaobjeto, coloca un trocito de la esponja, lo coloca sobre el portaobjeto y le pone una gota de hipoclorito de sodio. Es el que viene, que ustedes llaman cloro. ¿Cómo lo llaman? Bielka. El cloro que se usa para lavar la ropa, ¿cómo lo llaman aquí? Lejía, igual que en España. Lejía, sí, le decimos, lejía. Bien, entonces esa lejía al 4% tiene que ser pura, si no, no funciona. Funciona como descomponedor de la materia orgánica. Uno puede colocar cualquier tejido, lo colocas en lejía, un poquitito del tejido en lejía y se va a descomponer, van a empezar a ver que se forman burbujitas y la materia orgánica se descompone a CO2 y agua. En el caso de la esponja o los equinodermos, cuando veamos el capítulo de equinodermos, uno puede también, que tiene espículas, y las espículas son carácter taxonómico. Entonces, para poderlas ver, uno lo que hace es disolver el tejido orgánico y quedan las espículas sobre el portaobjeto y se mira al microscopio. Ok, según la estructura de la esponja, puede ser tipo ascón, como una funda, leucón o sicón. Aquí vemos un ascón a la izquierda, es la estructura más simple, tiene los orificios por donde penetra el agua, el atrio en el centro de la esponja y el ósculo por donde sale el agua.
En el caso de los leuconoides, vemos que la pared es un poco más compleja, donde ven las estructuras negras en la imagen, son la localización de los coanocitos. Entonces, tenemos que aquí la pared se ve un poco más arrugada, los coanocitos tienen mayor cantidad de canales donde localizarse, entonces es una esponja desde el punto de vista de la capacidad de alimentación más eficiente, el tipo leuconoide, y finalmente tenemos el tipo ciconoide que vemos aquí, donde la esponja es tiene gran cantidad de canales, algunos canales pues son más gruesos, por los ósculos va a haber muchos ósculos, y por los ósculos pues sale el agua como canal exhalante, y tenemos pues muchas cámaras, a diferencia del leuconoide que vemos a la derecha. Esto sería un ciconoide, ¿no? O sea, ascón, leucón y cicón son las tres estructuras que vamos a ver en las esponjas de acuerdo con la distribución de los coanocitos en la estructura del cuerpo. Ok, entonces vamos a ver una imagen del libro de Rupert y Barnes. Aquí vemos el canal exhalante, vemos las células que habíamos mencionado antes, el coanocito, como los coanocitos, el agua entra por la base a esta cámara donde están los coanocitos. Tenemos la entrada, como la llaman apópilo, la entrada hacia el canal exhalante. El canal exhalante está formado por un conjunto de células epiteliales que forman la cobertura del canal. Vemos los amebocitos y vemos algo que no habíamos visto antes, que era un óvulo. Es decir, las células de las esponjas pueden producir espermatozoides y óvulos. Los espermatozoides fecundan al óvulo, se autofecunda, y una vez formado el cigote, se desprende del cuerpo de la madre y sale de la esponja junto con la corriente exhalante. Luego las corrientes marinas lo van a dispersar y ese cigote va a generar una nueva esponja. Esto es una manera de la reproducción asexual de las esponjas. Por eso se decía que al menos en alguna etapa de su vida, las esponjas que son sésiles pueden desplazarse gracias a estos movimientos con las corrientes que ellos mismas provocan, o con las corrientes marinas cuando sale de la esponja. Otra manera de reproducción es la reproducción asexual por gemación. La esponja produce estructuras adicionales. Lo veíamos cuando teníamos la imagen de la esponja que parecía un arbolito. Esas estructuras pueden desprenderse y le dan origen a otra esponja. Entonces, vemos cómo podemos tener reproducción asexual, que es muy común, y reproducción sexual en las esponjas. Solo que aquí hay
el desarrollo inicial ocurre dentro del cuerpo de la esponja madre. Las esponjas tienen una distribución bien amplia. Algunas están en arrecifes de coral o de piedra. Aquí no tenemos arrecifes de coral en el continente, en el Ecuador continental, pero sí tenemos muchos en el Ecuador insular, como es las Islas Galápagos. Y se distribuyen desde la superficie hasta grandes profundidades. Es decir, el hecho, este sistema de filtración con los coanocitos es altamente eficiente y eso les ha permitido pues, ocupar básicamente toda la columna de agua. Desde las inmensas profundidades hasta la superficie podemos tener esponjas. Algunas son, ¿cómo las llamaríamos? Reptantes, que se pegan al sustrato y le dan esos colores. Las veíamos en la imagen cuando veíamos las esponjas de fuego, que había esponjas de distintos colores, grises, anaranjadas, algunas son más claritas, más blanquitas, tienen realmente unas coloraciones bien vistosas, y otras son erectas, ¿no? Se levantan del sustrato y algunas tienen pues unas formas bien curiosas, ¿no? Vamos a ver aquí en el libro, lo pueden ver acá. Bueno, aquí tenemos un asconoide, como lo habíamos visto antes. Estos son parecen unos jarrones. Aquí vemos, están sosteniendo que esto parece una copa, ¿no? Y por la mano de la persona, esta esponja puede tener tranquilamente medio metro de diámetro y debe tener tranquilamente 1 metro de altura. Estas son bien bonitas, ¿no? Tienen esta cantidad de orificios. Sí, vale la pena pues ponerse una máscara y bucear para ver estas estructuras de las esponjas tan curiosas. Y es impresionante, uno pone la mano en el ósculo y sientes la fuerza de la corriente con la cual está lanzando el agua fuera de la esponja. Pareciera curioso que es capaz los coanocitos de producir tanta corriente. Un hecho que se ha observado es que si las corrientes de las esponjas funcionan igual, no importa cuánta material en suspensión haya. Y los investigadores han verificado que cuando el agua es muy turbia, la esponja para de bombear. Si los coanocitos funcionan, pero cuando la cantidad de material en suspensión, pongamos que tenemos una esponja cerca de la desembocadura de un río, y el río empieza a lanzar agua con mucho sedimento, se ha visto que la esponja deja de bombear. Mientras tanto, se restablezcan las condiciones para que el bombeo pueda restablecerse. Entonces, es una curiosidad que me sorprendió cuando lo leí, ¿no? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, las clases de esponjas, calcio, calcárea y sactinélida, que son esponjas vidrio, son muy bonitas las esponjas de vidrio. La demospongia, que son la mayoría, y
la clase Sclerospongia. Ok, aquí dice liberación de espermatozoides en un individuo de esponja tubular antillana. Fíjense cómo se lo está liberando y ahí la reproducción pues va a ocurrir dentro de otra esponja. Acuérdate que los óvulos permanecen dentro de las esponjas parentales y los espermatozoides van a entrar con la corriente de agua y van a fecundar los óvulos en las esponjas que los rodean. Ayer se cayó el celular al suelo y se estropeó. Así que no puedo, si alguien trata de llamarme, no puedo responder. Estoy esperando a ver si logro reparar el celular. Por lo menos el WhatsApp funciona porque funciona por la portátil. Por eso no puedo permitir que el celular se apague. Está conectado, lo tenemos conectado a la corriente permanentemente. A ver si para estos días puedo repararlo. Vamos a leer esto. Esto es Phylum Placozoa, es un filón bien extraño. Dice, en 1883 se descubrió un acuario europeo de agua marina, un diminuto organismo pluricelular con rasgos de animales que se denominó Trichoplax adherens. Desde entonces se ha citado en varias partes del mundo y cultivado en numerosas ocasiones. Su cuerpo aplanado de 2 a 3 centímetros de diámetro está formado por 2 capas externas de células epiteliales monociliadas que carecen de lámina basal. Vean el animalito, lo tienen a la izquierda, en vista dorsal de Trichoplax, bastante aplanado, parece una planaria, ¿no? Nótese el perímetro irregular, diagrama de Trichoplax mostrando parte de las capas dorsal epitelial y las células situadas en el espacio existente entre ambas, ¿no? Entonces, pues vemos que tiene una capa dorsal, cilios, tiene células glandulares, capa ventral, es decir, por debajo y por encima se diferencian las células, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Entre ellas dice, su cuerpo está aplanado a 3 milímetros de diámetro, está formado por 2 capas externas de células epiteliales monociliadas que carecen de lámina basal. Entre ellas se encuentra una capa interna de células estrelladas, contráctiles y sueltas que constituyen una forma de tejido conjuntivo. Los tejidos están formados por solo 4 tipos de células somáticas. Las mareas del cuerpo son irregulares y cambian de forma constantemente como una amiba. El animal se desplaza sobre el sustrato por medio de sus cilios, que son más numerosos en la superficie de abajo, la ventral, ¿no? Y se alimenta de protozoarios y detritos que digiere extracelularmente. Es decir, los lisosomas los lanza fuera del organismo y adquiere los elementos de la digestión. El Trichoplax se reproduce sexualmente por división y gemación. Se han observado óvulos en la capa interna, pero estos pueden haberse formado del epitelio ventral. El contenido de ADN de cada célula es menor que en cualquier otro animal. El filo Placozoa se ha creado para Trichoplax, que como las esponjas probablemente surgió como una rama primitiva del reino animal. Trichoplax es sin duda el metazoo conocido más simple y puede representar el más primitivo.
el cuerpo asimétrico aplanado no coincide con la simetría radial postulada para los metazoos más primitivos y esta condición puede ser secundaria y no primaria. Es decir, que había antes un animal más primitivo que tenía simetría radial. Este animal, pues evidentemente, parece más bien una amiba, ¿no? Entonces, vemos que hay grupos de organismos suficientemente raros como para formar un filum en sí mismo. Muchas veces uno se encuentra un animal que ve que se mueve, pero lo primero que uno se pregunta es qué filum es este, ¿no? O sea, hasta el grupo es lo más curioso de poder encontrar. Una vez me tocó estudiar, cuando estudiaba en la Universidad de Washington, más arriba de Seattle, me tocó estudiar braquiópodos. Uno los ve por fuera y es una almeja. Sin embargo, cuando lo abres, te das cuenta que tiene una estructura calcárea, el brachium, sobre el cual se localiza el sistema de captación de alimento. Él abre la valva y filtra, pero filtra como si fuera un briozoario. Entonces, evidentemente son animales mucho más primitivos que los moluscos, pero adquiere de manera secundaria esa característica de tener dos valvas como si fuera una almeja, ¿no? Pero bueno, continuamente uno se va a estar encontrando con estos grupos animales. Hay 27 filas, como mencionamos al comienzo, pero algunos pues son los más importantes que los vamos a estudiar en este curso. Ya los habíamos visto en la primera clase de los grupos animales. Hay algunos grupos muy poco numerosos, muy poco comunes también, que no vamos a ver. Sin embargo, los ketognatos, por ejemplo, el filum ketognata, son animales planctónicos muy comunes, distribuidos por todo el planeta, y si bien solamente están allí en el plancton, pues vale la pena estudiarlos, ¿no? Lamentablemente esta materia sin práctica se hace bien, no es tan animada, pues, como cuando uno tiene los animales enfrente que los puedes tocar. Próximamente vamos a buscar, de hecho lo podemos hacer ya. ¿Saben cómo buscar la tabla de mareas? Alexander, ¿alguna vez ha buscado? ¿Alguno de ustedes surfea? Junior, Daniel, ¿alguno de ustedes usa tablas de surf? Vicente, Sheila, nadie surfea en este grupo. Bueno, No, biólogo. los surfistas usualmente están pendientes de las olas. Entonces, cuando hay marea alta, pues ellos están ya listos con su tabla para ir a surfear. Pero ellos saben cómo conseguir las tablas de marea. ¿Ustedes lo saben hacer? ¿Lo han hecho alguna vez? Yo creo que hay como una aplicación o En algo así. Inocar. En el Enocar, exactamente. Entonces, vamos a hacerlo. Ya, déjame preparar la página para... A ver, entonces voy a compartir esta parte. No, ya va. Comparto el acceso a Google. Bueno, vamos a abrir otra página. Entonces le digo www.inocar.mil.es. A ver si me da.
Ok, entonces en el INOCAR tengo técnicas, plataforma, a ver, productos. Me dice tabla de mareas, cartas náuticas vigentes, avisos a los navegantes, oleaje y aguaje, modelos numéricos, monitoreo oceánico, meteorología marino-costera y qué hacer ante un tsunami. Entonces, la tabla de mareas nos metemos. Ok, tabla de marea de Puertos del Ecuador. Me va a decir, aquí me dio la de Guayaquil, el río. Ok, entonces, recursos, no, pero yo no quiero Guayaquil, yo quiero Manta. Puerto Bolívar. Vamos a aumentar esto. Ok, Manta. Perdatos. Manta. Ok, entonces me dice que para el martes, ayer, hoy miércoles, me da un día antes, el mismo día y un día después. Entonces me dice que hora a las 4:40, la altura era 2,49 metros. Casi a las 11 de la mañana de hoy había la marea más baja, 0,29. A las 5 hay la marea alta de nuevo, 2,50, y a las 11:20 de la noche hay 0,61. Es decir que si hubiéramos ido hoy a las 11 de la mañana tendríamos la marea más baja, bien bajita por cierto, ¿no? Mañana la marea más baja se produce a las 11:30, ¿sí? Y es 0,31, muy poca diferencia entre uno y otro, ¿no? Fíjense que cada día tenemos 2 mareas altas y 2 mareas bajas. Eso se llama la marea mezclada. En el Caribe no es así. En el Caribe se tiene un solo periodo de marea alta y un solo periodo de marea baja. Pero el Pacífico tiene esta característica de la marea, 2 mareas altas y 2 mareas bajas. Me interesa la del sábado, a ver qué puedo. ¿Cómo le pido yo una fecha? Es que si yo quiero meterme, a ver, el sábado, el jueves 3, sábado 5, no me permite. Aquí me pone por fecha. Ok, entonces le digo que quiero Manta y por fecha le digo que quiero el sábado 5 de diciembre consultar. Y entonces me da sábado, viernes y domingo. Y me dice que la marea más baja no es 0,30, es 0,45, que no está nada mal, y ocurre a la 1. Mientras que la marea alta está a las 6:30,
6:36, 2,37, y luego a las 7 de la noche, 2,41. Es decir, que el sábado que viene pudiera ser un día adecuado para ir al mar y ver los animalitos que tenemos en Barbasquillo, que es la zona más cercana a donde estamos nosotros. Entonces, bueno, el viernes yo les confirmo si nos encontramos en Barbasquillo para ver estos animales y espero tener el teléfono ese día para poder transmitir en vivo al resto de la clase que no pueda estar con nosotros. Lo que voy a ir es con unos zapatos que se puedan mojar y unas bandejas para poder meter los animales en el agua y sacarlos del agua y tenerlos en agua para que no se vayan a alterar, pero podemos verlos y tocarlos y ver cómo se mueven, ese tipo de cosas, ¿no? Así que vamos a ver si este sábado, yo les confirmo el viernes por WhatsApp. Entonces estaríamos que estar, fíjense que podemos estar 2 horas antes. Si se estoy a la 1, a las 11, porque la marea más baja es a las 6:30. Ya a las 11 la marea ha bajado bastante y pudiéramos entonces empezar a ver animalitos. Para llegar a Barbasquillo, uno toma el autobús 12, que pasa una vez, pasa muy demorado. A veces es mejor tomar el autobús 8, el 14, el 10 y quedarse en el mall y desde ahí caminar. O vamos a la playa de Murciélago y caminamos hasta Barbasquillo. Es un poco lejos, pero tampoco es así para morirse, ¿no? Cerca del Murciélago, curiosamente, no hay casi animales que ver. Pero más de Barbasquillo, pues están las zonas de piedras expuestas donde uno puede encontrar, cuando baja la marea, encontrar animales que quedan retenidos en las pozas de la zona litoral. ¿Ustedes han estado en Liwiki alguna vez? ¿Alguien ha estado en Liwiki? Yo estaba en Wiki. Ya. ¿Has podido ver los anillos que usaban los indígenas? No, vi erizos que eran diferentes a los que están en Barbasquillo. Ok. Pero bueno, deberían ser los mismos, ¿no? La distancia no es tan grande como para que sean erizos distintos, pero a lo mejor la diversidad es mayor. En esas zonas de Liwiki y zonas cercanas, pues están lo que llaman los corralitos, que eran estas formaciones circulares, concéntricas, porque los indígenas formaban un grupo de piedras apuntando hacia el mar, luego otro y luego otro, y así formaban varios círculos concéntricos. Cuando bajaba la marea, quedaba el agua retenida en esos círculos y ahí también pues quedaban pues langostas, camarones, peces y eran fáciles de capturar. Entonces era una manera fácil de obtener comida y como ocurría 2 veces al día, pues imagínense, para ellos sería bien fácil pues conseguir la comida diaria, ¿no? Solamente explotando los corralitos. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer algo parecido, solo que no vamos a construir corralitos, vamos a esperar a que las lajas que forman las pequeñas lagunas en el arrecife rocoso, pues va a retener una cantidad de animales y vamos a verlos. Vamos a ver erizos, vamos a ver camarones, peces, por supuesto, vamos a ver platelmintos, planarias de vida libre, es posible que veamos langostas, estoy recordando ofiuroideos, estrellas de mar, y vamos a ver esponjas, por supuesto. Serenterados no creo, al menos no recuerdo cuando he ido que haya habido serenterados en esa zona, ¿no?
Bueno, jóvenes, entonces quedamos que el sábado a las 11 es probable que entonces nos podamos ver en la playa para, con zapatos, por favor, para que puedan caminar sin afectarse los pies. eh, si es posible, un recipiente plástico en el cual colocar los animales, ¿no? Para que poderlos ver. Si tienen pinzas, pues mejor para poderlos movilizar. Yo me llevo un par de pinzas. Eh, no tenemos lupas, sería ideal poder tener una lupa, pero bueno, no la tenemos. Si tuviéramos una lupa de esas tipo eh, lente individual, pues también lo podemos llevar para poder ver los animalitos. Pero ojalá, bueno, Carrito, no vamos a estar quejándonos por no tener laboratorio. Bueno, ya varios me han entregado el deber. Yo espero que la semana que viene hasta el sábado, creo que hasta el 5, hasta el sábado pueden subir el deber. Es mejor que lo suban antes del viernes. Profe, el Dime. deber en PDF. No, tiene que ser en Word porque si no, no lo puedo corregir. Ah, ok. Me lo mandas en PDF y quiero hacerte alguna observación, ¿cómo la hago? Si no puedo modificarlo. Claro, yo lo puedo pasar a Word, ¿no? Pero todos los deberes entréganlos, a no ser que se los pidan en PDF, ¿no? El profesor. Pero normalmente yo los pido en Word para poder trabajar y hacerle las correcciones, pues si no, se me dificulta mucho corregírselas. Profe, la salida del día sábado, ¿hay una cantidad máxima de personas que vayan o pueden ir los que quieran? La playa es tan grande, pueden ir los que quieran. Ah, ya, gracias. La playa es muy, muy grande, así que vamos a estar dispersos por la playa. Va a haber otras personas también allí. No tanta gente, por cierto, pero lo importante es pues poder poner las manos, meter las manos en el agua y ver los animalitos que hay. Eh, Animalitos que luego pues vamos a estudiar en el curso, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Había varias dudas con respecto al deber, sobre todo con la parte de las vacuolas. La idea era saber cómo el animal regula el contenido de agua internamente porque la presencia de vacuolas contráctiles solamente se observa en protozoarios que están en agua dulce. En agua de mar no existe eso y los que son parásitos pues tampoco, no tienen vacuolas contráctiles. Es una característica solamente de los protozoarios de vida libre que están en agua dulce, porque el agua dulce les ingresa al cuerpo y necesita entonces tener un mecanismo de expulsión rápida para que el protozoario pues no se hinche, ¿no? Bueno, jóvenes, si no hay dudas, entonces terminamos, que ya me toca la siguiente clase y nos vemos entonces el próximo martes. Bueno, el sábado, perdón, nos vemos el sábado. Hasta luego entonces.